Muy buenas tardes y sean bienvenidos todos al recital de la Cátedra de Violín de la maestra Aleidi Rodríguez. Armonías musicales, el lenguaje femenino en el violín. Este recital, en donde participarán alumnos del Conservatorio de Música Simón Bolívar e invitados, tiene un valor especial e inédito, puesto que nunca antes se había realizado en nuestro estado. Este recital es un aporte maravilloso sobre un tema que es poco conocido, lamentablemente: las mujeres en la música y particularmente las mujeres compositoras. Así pues, nos adentraremos no solo en el bosquejo de las compositoras, sino en la escucha de sus obras de la mano de jóvenes violinistas talentosos que están siendo formados por una violinista ejemplar, como es la maestra Aleidi Rodríguez. Además, contaremos con el acompañamiento de uno de los pianistas más exitosos y destacados de nuestro estado, como lo es el maestro Neiro Zambrano. Sin más dilación, demos comienzo a este encuentro con nuestra primera compositora. Louise Adolphe Lebeau nació en 1850, a finales del siglo XIX, en Rastatt, Alemania. Su interés por la música se manifestó a temprana edad. Ella misma afirmaba que podía cantar melodías incluso antes de empezar a hablar. A los 8 años ya había compuesto su primera pieza. Sus padres respondieron a su interés, permitiéndole estudiar canto, piano y composición con músicos locales. Es algo extraordinario que los padres de esa época les permitieran realizar este tipo de estudios. Lebeau disfrutó de una larga y notable carrera como pianista, crítica musical y compositora prolífica. Cuenta con más de 60 obras, 35 de ellas fueron publicadas. A pesar de vivir principalmente en ciudades alemanas, su influencia se extendió a otros lugares como Viena, Salzburgo, Leipzig y otras ciudades del centro de Europa e incluso aún más lejos. Su exitosa carrera le puso en contacto con varias de las grandes figuras musicales del siglo XIX, como fueron Brahms o Liszt. A través del ejemplo de Lebeau, muchos críticos vieron por primera vez a la mujer como compositora en potencia. Y es que, a pesar de que ella fue una pianista y crítica activa, ella se definía principalmente como compositora. En su autobiografía se tratan diferentes temas referentes al desarrollo de su carrera, como lo fue el apoyo de sus padres, elemento esencial para el desarrollo y la superación de obstáculos debido a cuestiones de género. Escuchamos pues la romanza de Louise Lebeau, interpretada por Carlos Castro. Adelante.
Cécile Chaminade es nuestra próxima compositora. Nació en París en 1857. De la mano de su madre, quien era pianista y cantante, recibió sus primeras lecciones de música. Dado que su padre se oponía a su entrada en el Conservatorio de París, la joven Cécile estudió primero de forma privada con maestros como Savart, Lecoupe y Godard. Fue una compositora precoz. A los 8 años ya escribía piezas musicales religiosas. Escribió sobre todo piezas para piano y canciones de salón. Su catálogo fue considerable y extenso, incluyendo sinfonías, suite para orquesta, una ópera cómica, música de cámara, un concertino para flauta, romanzas, música de salón, entre otros. La primera obra de Chaminade que vamos a escuchar esta tarde es el Andantino Opus 31, número 1, interpretado por William Louis Altuve. Adelante.
Chaminade, Cécile Chaminade. A los 18 años dio su primer concierto y desde entonces fue un aumento su popularidad. Realizó diversas giras pianísticas por Francia y otros lugares, entre los que destacan Inglaterra, país del que se convertiría en visitante regular tras su primera aparición en junio de 1892. Su música se hizo allí tan apreciada que fue invitada de honor de la reina Victoria. Cécile Chaminade también adquirió una considerable popularidad en los Estados Unidos y en otoño de 1908 realizó en este país una exitosa gira en la que recorrió 12 ciudades. La segunda obra que vamos a escuchar esta tarde será La Romanza Opus 31, número 2, interpretada por Gabriel Sosa.
próxima música será María Teresa von Paradis. Nace en Viena en 1759. Fue una pianista, cantante y compositora austriaca. A pesar de que desde los 3 años perdiera por completo la vista, esto no fue impedimento para su producción y que sus obras fueran destacadas, ya que recibió una extraordinaria educación musical de la mano de músicos de su época. Sus aportes fueron fundamentales para la educación musical de su época, especialmente para las personas invidentes. Causó un gran interés en los compositores de renombre de su época, entre ellos Mozart y Haydn. De hecho, se dice que cuando Mozart conoció su talento, le escribió el concierto para piano en si bemol, pero lamentablemente no lo recibió a tiempo durante su gira de conciertos en París y jamás pudo interpretarlo. El violinista Manuel Salazar interpretará la Siciliana de von Paradis. La condesa María Teodora Paulina Bellachevic nace en Budapest en 1885. Fue una compositora, pianista y violinista croata de origen búlgaro. Fue una de las compositoras que introdujo el lied en la música croata. Los estudiosos de hecho consideran que su sinfonía en fa sostenido menor es la primera sinfonía moderna de la música croata. También es conocida por sus composiciones vocales, miniaturas para piano y cuartetos de cuerda, que estuvieron fuertemente influenciados por las tendencias expresionistas y modernistas de la época. Dejó un considerable catálogo de 106 composiciones.
en su mayoría de estilo romántico tardío, incluyendo canciones, obras para piano, música de cámara y varias obras para gran orquesta. Escuchemos entonces a la violinista Melanie Carrillo, quien interpretará la romanza Opus 22 de Belyashevich. Emily Meyer, Emily Louise Friederike Meyer, nació en 1812. Fue una compositora y escultora alemana del romanticismo. A pesar de que empezó sus estudios de composición relativamente tarde, ella fue una compositora prolífica, muy reconocida en vida a lo largo de Europa, componiendo al menos 8 grandes sinfonías, 15 oberturas de concierto, junto a una gran cantidad de música de cámara. De hecho, algunos en su época la llamaban la Beethoven femenina. El 28 de agosto de 1840, su vida dio un sorpresivo giro cuando su padre se disparó a sí mismo. A pesar del impacto que esto supuso para Emily, fue también un hecho de alguna forma liberador, ya que fue el detonante de una importante decisión: dejar su hogar y buscar emprender carrera como compositora a los 30 años. Por su modo de escritura musical, no se puede distinguir si la obra es un compositor o una compositora. La música, como toda manifestación artística, carece del sexo. Es una obra de la naturaleza humana simplemente. Desde el violín de Zoe Castro escucharemos el Nocturno Opus 48 de Meyer.
Nuestra siguiente compositora será Johanna Senfter. Fue una compositora alemana nacida en 1879. Johanna Senfter y sus 4 hermanas venían de una familia acomodada y fueron educadas en internados de niños. Recibieron lecciones de piano y canto de acuerdo al ideal educativo de la época. Los padres eran amantes de la música y apoyaron el talento de su hija. Pero la artista, sin embargo, fue tímida y humilde y trabajó muy aislada. Se cerró de un público más amplio. Senfter dedicó su vida a la música fundando la Asociación Bach de Oppenheim y dirigió regularmente cantatas de Bach. Compuso más de 134 obras de todos los géneros con la excepción de óperas. Algunos mencionaron que fueron 180 incluso. 9 sinfonías, 26 obras orquestales con solos vocales e instrumentales, música de cámara en diversas instrumentaciones, obras para órgano, coro y canciones. Y dio numerosos conciertos para piano, violonchelo, violín y viola. Lamentablemente fue olvidada después de su muerte en 1961. Los prejuicios sobre las compositoras, a quienes se les negó la capacidad de trabajar creativamente en este campo hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, contribuyeron a ello. Daniel Villarreal será el encargado de interpretar la elegía Opus 13, número 3 de Senfter.
entre los numerosos premios y distinciones que recibió, cabe destacar la Legión de Honor francesa en 1913, que por primera vez era concedida a una mujer compositora. En 1901 se casó con Louis Mathieu Carbonell. A partir de su boda, su actividad compositiva decayó y comenzó a realizar grabaciones, muchas de ellas en pianola. El gusto por el romanticismo francés tardío había declinado progresivamente y llevó a que sus casi 400 composiciones cayeran en el olvido. El estilo musical de Chaminade es elegante y asequible, con melodías memorables y texturas claras. Muchas de sus partituras parecen haberse inspirado en la danza. Démosle la bienvenida al violinista Ricardo Araque, quien interpretará el Rondeau Opus 97 de Chaminade. próxima compositora es Teresa Carreño. María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García
Nacida en Caracas en 1853, fue una pianista, mezzosoprano, profesora, empresaria y compositora venezolana. Ha sido calificada por varios expertos como la principal pianista de América Latina entre los siglos XIX y XX, así como una de las más importantes del mundo. A lo largo de su carrera, se convirtió en una pianista virtuosa de renombre internacional y a menudo se le conocía como la Valquiria del piano o la Leona del piano. Desde temprana edad demostró su inmenso talento, llegando a presentarse como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Boston a los 9 años. Y a los 10 realiza un recital en la Casa Blanca para el entonces presidente Abraham Lincoln. Su talento y su musicalidad llegaron a ser admirados por los grandes compositores de su generación, como Liszt, Rossini, Brahms, entre otros. Algunos incluso llegaron a dedicarle sus composiciones a Carreño, entre ellos Amy Beach, otra prolífica compositora de Estados Unidos. Teresa Carreño compuso aproximadamente 75 obras para piano solo, voz y piano, coro y orquesta y conjunto instrumental. Recibamos a Ana Virginia Dávila, quien interpretará la obra más emblemática de Carreño, que compusiera para una de sus hijas, mi Teresita.
Łukasiewicz nace en Polonia en 1909. Fue una compositora, pianista y violinista polaca. Perteneciente a una familia de músicos, empezó sus estudios de violín y piano a los 10 años. Hasta 1950 desarrolló una gran carrera violinista. Actuó como solista con varias orquestas europeas y entre 1936 y 1938 fue primer violín de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia, puesto que casi ninguna mujer ostentaba. En estos años también se dio a conocer como compositora. Ganó con sus obras varios premios, entre los que destacan el primer premio del Concurso Internacional de Piano Chopin en 1949, por su concierto para piano, el Premio Nacional de Polonia en 1950, por su concierto para orquesta de cuerda y en 1960 en París, un premio de composición por su música para violines, trompeta y percusión. En su obra destaca la incorporación de elementos folclóricos y la libertad de escritura. Hoy nos deleitaremos con dos de sus obras. La primera será interpretada por Nerio Peña, El Capricho Polaco. María Juliette Olga Boulanger, quien nació en París en 1893, más conocida como Lili Boulanger, fue una compositora francesa. Lili demostró desde temprana edad grandes habilidades musicales propiciadas por el ambiente musical de su hogar, donde varios de sus familiares eran grandes músicos.
Aunque la composición fue su gran vocación, también tocaba el violín, el violonchelo, el arpa, el piano y el órgano. Lili fue la primera mujer en obtener el premio de Roma, con el que consiguió un contrato de 1 año con la editorial Ricordi. Murió, lamentablemente, a los 24 años, por lo que ahora se conoce como una enfermedad de Crohn, una enfermedad intestinal crónica, y fue enterrada en el cementerio de Montmartre, donde también yace Nadia, su hermana. Durante toda su vida recibió el apoyo incondicional de su hermana Nadia, sin la cual probablemente no habría podido conseguir tanto en tan poco tiempo de vida. Nadia Boulanger fue una compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y profesora francesa que formó y enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo XX. Según el compositor Ned Rorem, fue la pedagoga musical más importante que jamás existió. En 1939, Nadia fundó Lili Boulanger Memorial Fund en Boston con el objetivo de mantener viva la memoria y el legado de Lili y apoyar a jóvenes músicos prometedores. Démosles la bienvenida a Luis Canistrà, quien interpretará el nocturno de Boulanger. A nuestro feliz acompañante, al maestro Aneiro Zambrano, por su extraordinario trabajo. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado esta tarde y por ello queremos despedir este recital con el cuarteto para violines de Vaševics,
con la participación de quien fuera alumno de la maestra Lady y ahora estudia en University Jacobs School of Music en Indiana, Estados Unidos, José Alejandro Hernández, la maestra Lady Rodríguez, el joven Carlos Castro, y además le daremos un pequeño giro al agregar una flauta en la primera voz. Y con esto aprovecho para presentarme. Mi nombre es Andrea Negrín, soy flautista, profesora también del Conservatorio de Música Simón Bolívar y he realizado varias investigaciones acerca de la musicología feminista. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de escuchar el cuarteto, es importante dejar una reflexión. Y es que, aunque estas 10 compositoras que hoy escuchamos, que hoy conocimos, y les aseguro que son muchísimas más, entregaron sus vidas a su labor musical, aún hoy nos resultan totalmente desconocidas, ya que lamentablemente la música clásica es uno de los espacios artísticos más androcentristas. Afortunadamente se ha plantado una semilla, y la labor de personas como la maestra Lady Rodríguez, junto al desempeño de sus alumnos, jóvenes talentosos violinistas, riega esa semilla y nos permite no solo conocer a estas mujeres y sus obras, sino también valorar la música, no solo por quién la compone, no como un arte que pertenece a un género particular, sino como un arte que llama desde el alma. Este recital y este trabajo nos hace entender a la música como un lenguaje hermoso, elevado y libre para quien escoja vivir acompañando sus notas. Muchísimas gracias.
agradecida a los espacios del César, que siempre nos brindan la mano para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, estos muchachos son una gran semilla, muchos vienen de lugares lejos, tenemos muchachos de Trujillo, de Mucuchíes, de Ejido, de Tabay, ahí está, bueno, mi querido alumno, exalumno. Bueno, gracias por apoyarnos y bueno, los invito a todos para que reciban aplausos de sus queridos públicos.